Queridos amigos de Vamos Radio y Televisión Católica, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Pues acá nosotros, Leti, mi querida amiga y un servidor, felices porque pues estamos entrando a otro miércoles de esos que nos fascinan y hoy con un regalo muy especial. Estábamos comentando fuera de cámaras que pues es un evangelio que debe llamarle la atención a muchos, que por lo menos a nosotros dos nos llama muchísimo la atención. Es un evangelio preciosísimo que tiene mucha enseñanza y donde vamos a ir viendo poco a poquito qué es lo que el Señor quiere enseñarnos y que, como siempre decimos, seguramente a ustedes se les revelará algunas otras cosas el Señor que les pedimos de favor, nos lo compartan ahí en la cajita de compartir para que podamos enriquecernos aún más de lo que nos enseña el Señor. Y esto, pues obviamente, lo haremos al asistir a misa, ya sea presencialmente o ya sea a través de los medios, el próximo domingo y lo podemos comparar con lo que dice nuestro sacerdote o la misa a la que vamos a acudir. Pues aquí está, les presento a quien ya conocen perfectamente. Ella es mi amiga Leti Riestra. Hola Leti, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias amigos por acompañarnos. Hoy es miércoles 20, ya nos estamos despidiendo de este mes dedicado a Nuestra Madre Santísima en su advocación de Nuestra Señora del Carmen y nos preparamos para iniciar agosto con mucha fe, Jorge, con mucha devoción, pero sobre todo pidiéndole a Jesús que nos invite de pan y de esos pescados que va a compartir con todos este domingo. Y por cierto, pues un mes en que la iglesia, agosto, en que la iglesia lo dedica al Inmaculado Corazón de María, o sea que vas a estar como pez en el agua, platicando Sí, todas estas cosas. En estos momentos, más que nunca, los mexicanos tenemos la necesidad de acercarnos a su Inmaculado Corazón y pedir que proteja todos los nacidos, Jorge. Yo creo que además de pedir todos los días por los enfermos, será esta una gran oportunidad para pedir con humildad, con profunda devoción, por todos los pequeños que no tienen el derecho a decidir, que no tienen voz y que nosotros estamos aquí para llevarlos al corazón inmaculado de... Yo me acuerdo de una frase hermosa de María Santísima que dice, pero al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. O sea que con esa esperanza y con esa fe y apegados a ella, porque ella es la que nos lleva a nuestro Señor y ya sabemos que a través de ella pues llegamos con un camino más derecho, más certero y más seguro. Bueno, pues vamos a comenzar, mis queridos amigos, con nuestra oración. Vamos a pedirle al Señor que nos abra nuestras mentes, que nos abra nuestro corazón y que podamos también tener el entendimiento a flor de piel para poder desentrañar lo que el Señor nos quiere revelar. Estamos en este evangelio tan precioso que es la multiplicación de los panes y que queremos pedirle al Señor, pues como lo hacemos siempre en el Padre Nuestro, Señor, que no nos falte el pan diario que tú nos das. Pues, Señor, ya en tu presencia, en este día me detengo y miro al mundo que nos rodea. A veces te siento tan cerca y otras te siento más lejano. Sin embargo, sea cual sea mi sentimiento, sé que tú presente estás por encima y por debajo, a derecha o izquierda, a un lado o al otro, dando sentido a todo cuanto existe. Hoy me detengo y escucho tu palabra. Así que, mi querida Leti, vamos a escuchar la palabra del Señor a ver qué es lo que nos dice el día de hoy. Jorge, gracias. Este hermoso evangelio es de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó,
Vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que se vaya algo de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráigamelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, hermosísimo el Evangelio de este día. Y yo me gustaría ponernos en este paraje para que estuviéramos ahí en este momento con el Señor, actualizando pues todo lo que les dijo hace unos 2000 años y que pues nos imagináramos ya con nuestro espíritu estar ahí en ese paraje. ¿Cuánta gente había? Pues dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que, pues por lo menos vamos a decir un niño por cada hombre, ¿verdad? Una mujer, pues algo así como 15,000 personas. Así que vamos imaginándonos este paraje despoblado en donde había hierba y que pues el Señor ordena en algún momento a los discípulos que se recuesten o que se sienten ahí en la hierba. Y esto pues me hace recordar este salmo hermosísimo, el Salmo 23 del buen pastor, ¿verdad? Que se va ahí acomodando, que se va vinculando. Y bueno, pues en esta ocasión, lo primero que me llama la atención, mi querida Leti, es que en esa época, sin haber micrófonos, sin haber megáfonos, alguna altavoz, nada, bueno, pudieron recibir la palabra del Señor, que lo vamos a traducir, la palabra del Señor, pues es pan que alimenta, ¿no? Y que después se va a recibir ese pan. Entonces, es lo primero que me llama mucho la atención, cómo fue que se comunicaron, cómo fue que todos esos hombres, mujeres y niños pudieron escuchar la voz. Y bueno, pues haciendo la metáfora ahora en estos tiempos, cómo es posible que tanta gente a través de los años, a través de los siglos y a través de pues las diferentes épocas, circunstancias, países, idiomas, sigamos escuchando la voz de nuestro Señor. Y bueno, pues yo creo, para ir adentrándonos en este evangelio, que fue a través de los apóstoles, no había otra, como les digo, no hay micrófonos, no hay megáfonos, no hay nada. Entonces, a través de los apóstoles, pues llega la primera oleada, vamos a decir, a los primeros, a los que estaban más al frente con nuestro Señor, y luego estas mismas personas seguramente harían la repetición para todas las demás gentes, de manera que todos se dieron cuenta de este gran milagro, y en alguna ocasión habíamos ya comentado también, mi querida Leti, que no todos iban por el motivo de conocer a Jesús, de conocer su enseñanza, de ir con toda sinceridad, como lo hacían los apóstoles y muchas personas también, sino que cada quien tenía algún motivo y quizá podrían diferir algunos motivos como políticos, ¿verdad? De fariseos, de otra gente. Otros motivos podría ser simplemente curiosidad para ver, a ver qué milagros iba a hacer el Señor, y tantos otros. Y esto, bueno, se replica también en nuestra época. ¿Por qué motivo? Sería ya nuestra primera pregunta. ¿Por qué motivo me acerco al Señor?
a Él con sinceridad, con plena apertura de espíritu, de mentalidad, de cuerpo también, o voy por algún otro motivo, curiosidad política o lo que sea. Entonces, pues creo que eso en primera instancia, mi querida Leti, es lo que me llama la atención. Ahora vamos a ver de tu lado, allá en casita, qué es lo que te llamó la atención. Pues los discípulos hacen le dicen despídelos para que pues vayan a sus aldeas, para que busquen algo que comer. Ya habían recibido la atención de Jesús, ya los había sanado, ya pues se había compadecido de todos los, podemos decir, 15,000 personas que lo habían seguido, pero pues ellos pensaban, los discípulos, pues ahora que cada quien vuelva a su casa, que vuelva a su aldea, que busque algo que comer, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus podrían tener. Y la reacción de Jesús es maravillosa. A mí me encantó porque me hizo entender que Él está con nosotros en este momento. Bueno, siempre lo ha estado, pero hay ocasiones en las que necesitas esa palabra que te haga comprender más y reconocer su presencia. Porque dice, no hace falta que se vayan, denles vosotros de comer. El hambre es un problema demasiado grave para desentendernos unos de otros. Podemos ser egoístas y en esta época que la hemos llamado confinamiento, pues muchos de nosotros hemos pensado en cuidarnos, en nuestra salud, en los alimentos que nos agradan, pero realmente hemos pensado en lo que los demás están viviendo, en la situación que están pasando las personas que están cerca de nosotros. Y pues yo creo que este no es el momento de separarse, sino como Jesús les muestra, es un momento para unirse, es un momento para compartir, digamos, tú sí y tú no, simplemente todos, así como Jesús les da ese pan, les da ese pescado, pues así que también nosotros, como lo hemos recibido en la Eucaristía, como Dios nos ha concedido el pan todos los días en nuestra mesa, pues así también nosotros tenemos que compartirlo y tenemos que agradecer. Y pues algo muy fuerte, los discípulos le hacen ver que únicamente hay 5 panes y 2 pescados. Y esto no importa, Jorge, porque lo poco, cuando se comparte con generosidad, cuando compartimos con la intención, pues, de que la persona a quien le vas a dar, pues, se alimente, seguramente llevará varias horas, o no quisiéramos imaginar que varios días sin comer, y que ese pan, que muchas veces el aroma nos llama tanto la atención, pues puede convertirse en un alimento sagrado. ¿Te acuerdas cuando nos propusimos compartir una torta con la persona con hambre y que finalmente terminamos siendo nosotros los que nos la comimos? Pues así es la oportunidad de Jesús ahora que nos muestra de compartir. Si en este momento tenemos poco, pues ese poco que se pueda dar, ese poquitito que se pueda dar con amor, sabiendo que Jesús nunca nos va a desamparar y que teniendo su pan, que es su cuerpo, quienes ya podemos acudir a misa o quienes lo reciben espiritualmente, pues tenemos estar con nosotros y que nos va a acompañar, nunca nos va a desamparar. Esto es un poquito de lo que fui comprendiendo en este día. Y bueno, pues vamos por esa línea, el mencionar que hubo un solo previsor y era un muchacho, ¿verdad? Dentro del cálculo que hacemos de unas 15,000 personas, uno solo fue el previsor y bueno, pues por otro lado, se me hace que Jesús los bromea a Felipe, ¿verdad? Denles ustedes de comer. Jesús sabía perfectamente qué es lo que iba a suceder, pero quería ver la respuesta y inmediatamente convierte esa petición de Jesús a cuestiones
de dinero, de cuestiones materiales, a ver cuántos denarios tenía que gastar para traer ese pan. Y por otro lado, pues la gente que no había previsto llevar algo, no sabían cuánto tiempo se iba a tardar. El chiste es que los agarró ahí la noche y ya no tenían que comer ni nada. Esto es otra cosa también que llama la atención de toda esta gente, cómo pues empiezan a preferir la palabra del Señor, como lo hizo María en casa de Marta y Lázaro. María prefirió la palabra del Señor a pues estas necesidades que son básicas, pero que va pasando a segundo término. Y hemos visto ya varios evangelios, los anteriores, el anterior, el inmediato anterior, cómo el Señor muestra el reino de los cielos a través de parábolas, ¿verdad? 3 parábolas hermosas, y una que también es de llamar la atención es esta del comerciante de perlas y la del tesoro. Bueno, la del comerciante de perlas, pensando en esto de toda esta gente que deja todo, hasta el hambre, ¿verdad? Pues no importa el no comer por ese día, sino que querían ellos recibir pues la enseñanza de nuestro Señor, y nadie previó más que este muchacho que lleva un canasto con 5 panes y 2 peces. Pero regresando a estas hermosísimas parábolas que nos ha regalado el Señor del mercader de perlas, como en conclusión le dice el Señor, vende todo lo que tengas para hacerte de la perla de gran valor. Y es algo que pues es lógico, que es obvio también, porque ese mercader de perlas pues sabía exactamente el valor de esa perla preciosa, que pues valía mucho más que todo lo que él pudiera vender, pero sin embargo la enseñanza es dejar todo lo que tenemos por el Señor, que es algo finalmente lógica, o sea, dentro de la lógica del Señor, que ya le hemos repasado y la hemos visto muchas veces. El otro hombre, el del tesoro, que encuentra el tesoro, igualmente vende todo lo que tiene para hacerse de ese terreno y así quedarse con el tesoro. Aquí también algo obvio es que ese tesoro pues no es tan obvio como tener un cofre de monedas, o como haberse sacado la lotería, o como cualquier cosa material, sino era algo que no, pues no era tan obvio. En este caso, lo que no es tan obvio es la misericordia de nuestro Señor, el amor de nuestro Señor, que es lo que encontramos y que viene siendo el reino de los cielos. Bueno, todo esto para decir lo lógico que es y lo sencillo que es pensar ya a través de estas parábolas y enseñanza de nuestro Señor, que pues es así como deben ser las cosas. Primero nuestro Señor, después las personas y después las cosas. Y todo esto lo platico porque lo que me llama también mucho la atención es cómo el Señor lo que enseña, Él siendo Dios, pues lo hace primero que nosotros, ¿no? Entonces, la segunda cosa que me llama mucho la atención, queridos amigos y Leti, es la forma por cómo trabaja el Señor, una forma que luego nosotros nos quejamos, híjole, ya estuve todo el día, ya me desvelé y me están pidiendo mañana que ayude en la misa, que la lectura, y entonces a ver qué les digo, a ver cómo me zafo. Bueno, la forma de trabajar del Señor podemos observarla aquí, cómo pues estaba ya un poco cansado, él veía a los discípulos también que ya estaban cansados, y la idea original era de irse a un lugar solitario como para obtener un poquito de descanso, un poco de serenidad, y que pudiera él reflexionar junto con sus apóstoles pues todos estos hechos que habían acontecido. Sin embargo, pues sucede todo lo contrario. Ya saben ustedes que a donde va una barca, pues se puede seguir por tierra, así que mucha gente, dice el Evangelio, que mucha gente lo siguió por tierra,
y para cuando él ya estaba desembarcando junto con sus discípulos, pues ya estaba esa cantidad de gente ahí esperando la palabra del Señor. Ellos no esperaban en este momento pan ni nada porque no les había llegado la tarde. Ellos querían ver a Jesús por los motivos que ya hemos dicho ahora. Muchos irían con sinceridad y a ver qué es lo que el Señor podía enseñarles. Ellos pues vislumbraban algo asombroso, algo fuera de lo común en la forma como enseñaba Jesús, de forma tal que algunos decían, él enseña con autoridad y no como los escribas. Bueno, pues así que pues ya habían llegado y entonces refiriéndonos a esto de la forma de trabajar del Señor, de que pues ya habían hecho, ya vamos a decir, había terminado esa forma exhaustiva de trabajar, pues les da pena a todas estas personas y empieza a predicar ahora ya no en parábolas, sino con gestos. Y bueno, este gesto fue el ver cómo iba a ser, cómo iban a ser los discípulos para alimentar a todas esas gentes. Aquí hay un vínculo también, un paralelismo en que el Señor le gusta, el Señor quiere que a través de sus hijos, a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles, pues llegue la palabra con esa primera imagen que decíamos que llegaba a través de los apóstoles a los de la primera fila y luego a los de la primera fila a los siguientes y como pueden hacerlo el padre de familia, la madre de familia con sus hijos, los hijos a los nietos y los nietos a los hijos de los hijos. Y de esa forma hasta nuestros días pues es que ha llegado la palabra de Dios. Así que yo creo que el Señor tenía muy buen sentido del humor y bromea a Felipe y le dice, ¿y qué? ¿Cómo les vamos a dar de comer a todos estos? Y sale y buscan a un muchacho que fue el único previsor que traía 5 panes y 2 peces. Y a partir de esos 5 panes y 2 peces, ordena a Jesús que se sienten ahí en la hierba, ¿no? Y es curioso ver cómo el ritual que hace el Señor es exactamente el mismo ritual cuando instituye la Santa Eucaristía. Pero bueno, para no seguirme así mucho, vamos alternando y vas Leti, con lo que quieras comentar. Cuando Jesús manda que se sienten todos sobre el pasto para celebrar esta gran comida, de pronto todo cambia. Los que estaban a punto de separarse para saciar su hambre en su propia aldea, se sientan en torno a Jesús para compartir un poco lo que tienen. Así es como Jesús nos quiere ver, que compartamos los que tienen con los que no tienen, con los que tienen mucha hambre, con los que pues dicen, no tengo hambre, pero pues voy a comer por acompañar. Es la atención, es la compañía, es el acto de generosidad. Y pues en este momento se encuentran en un lugar despoblado. Ellos están en un lugar donde no hay comida, donde no hay alojamiento, es muy tarde, como tú comentas, y el diálogo entre los discípulos y Jesús nos revela la actitud de profeta de la compasión. Sus seguidores no han de desatenderse de los problemas materiales de la gente. De realismo, pues despídenlos, que cada quien se vaya, que cada quien coma, pero Jesús se compadece de ellos. Además de atenderlos en sanarlos, pues también tiene ese compromiso de apoyar en esa parte física, en la alimentación, y la reacción de Jesús es inesperada, es a lo mejor causa un poco de sorpresa para los discípulos, pero así es Jesús, actúa de una forma que muchas veces no imagina, que nos hace falta tener más discernimiento para entender la belleza y la inteligencia que tiene nuestro Señor y que siempre nos sorprende y que siempre nos enamora con esos actos tan únicos, tan maravillosos. Y entonces, pues está con la gente pobre, con la gente que más lo necesita.
y ordena lo imposible. Pues como unos panecitos y unos pescaditos van a saciar el hambre ya en una hora ya tarde, fue el día sin probar alimento. Y entonces los discípulos le hacen una llamada al realismo. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho, Señor, pues es que tengo esto para darle de comer a mi familia y tú todavía quieres que lo comparta con las personas que vienen y tocan a mi puerta? Pues hay que hacerlo porque el Señor es providencia, el Señor socorre, el Señor sabe cuáles son esas necesidades. Hay que entregar, hay que dar, hay que amar en la que Él nos ama, ¿no? Él no se pone limitantes. Y pues para él no es difícil dar de comer a muchos, no es difícil, porque Él lo hace con amor. Y ese amor es el que nos está haciendo mucha falta a toda la humanidad. Ese amor que nos hace falta para pensar, para actuar, para compartir, para quedarnos en silencio. Esa falta que nos hace para ponernos de rodillas y orar por todas las necesidades que estamos atravesando en la humanidad. Elio, pues nos recuerda la importancia de alimentarnos espiritualmente a través de la comunión, ya sea física o bien cuando la hacemos desde casa, y saber que Él tiene la posibilidad, Él tiene la disposición, Él nos enseña a compartir. Así es, mi querida Leti. Y bueno, pues haciendo esta comparación de cómo el Señor da absolutamente todo por la causa del hombre, da absolutamente todo por cada uno de nosotros, sus hijos, y qué es lo que nos pide, como acabamos de explicar, de la perla, del tesoro, todo es todo. Y aquí me recordé en Mateo 8 el contexto del texto, cómo trabaja el Señor, cómo da absolutamente todo el tiempo y todo lo que está a su disposición, inclusive sus apóstoles. Y bueno, en Mateo 8 está este pasaje que se los leo aquí para irlo viendo. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión y le rogó, diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, vete y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. Y yo os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bueno, así empieza este relato con este milagro que tiene mucho que ver también porque también en la comunión nosotros repetimos, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede después de esto? Que va a casa de Pedro y se encuentra a la suegra enferma también, y bueno, pues se pone a trabajar y ora por ella y ella se levanta y se pone a servirles. Y después de esto sigue relatando en el Evangelio que curó a mucha gente que se presentaba y que, bueno, inclusive pues hizo varios, expulsó a los espíritus con su palabra y curó a los enfermos. O sea que trabaje y trabaje y trabaje el Señor por nosotros, que para Él está antes el hombre que cualquier otra cosa. Y por aquí subrayé otras cuestiones también, que ya no las voy a leer para no tomar mucho tiempo, pero todo esto lo va refiriendo nuestro Señor al pan de la palabra y al pan eucarístico. Y aquí viene pues otra situación
que nunca habíamos pasado por ella, la humanidad, por lo menos nuestra generación, en esta cuarentena, en pues a veces no poder recibir la comunión como los adultos mayores, aunque ya algunas iglesias pues ya han reabierto con ciertos protocolos para poder estar en ellas, pero en este momento el comer el pan de nuestro Señor, el pan eucarístico presencialmente, pues es difícil, pero aquí vemos también cómo el Señor le da poder a esta comunión espiritual y que tiene mucho, mucho que ver y que nos hace reflexionar de cuando sí podíamos comulgar normalmente yendo a misa, cómo lo hacíamos a veces distraídos, a veces como una rutina, a veces como si fuera algo común y corriente y no lo veíamos con la sacralidad, con la pues hermosura que tiene y que ahora empezamos a comprender y que muchas otras cosas en esta cuarentena, con esta pandemia, pues podemos empezar a reflexionar, a desear a nuestro Señor, pero también entendemos el poder de la comunión espiritual. Y bueno, pues también voy viendo que el Señor nos va enseñando progresivamente a través de los años, desde Moisés, con esas pues, órdenes que les daba de cómo construir el tabernáculo y cómo construir todo ese lugar sagrado donde iba a estar la presencia de nuestro Señor. Y uno de los elementos es que sobre la mesa estaban los panes de la presencia y curiosamente eran 12 panes que se colocaban en 2 filas en esa mesa de la presencia y que significaba las 12 tribus en aquel entonces, las 12 tribus de Israel, pero consecuentemente, después de un tiempo, vendrán los apóstoles que curiosamente van a ser 12 también. Y ese número 12, pues se replica también en los canastos que recogen de las obras, como diciendo el Señor, cada uno de ustedes, apóstoles míos, tendrán suficiente pan para darles a todos los demás y como para decirnos a todos que el Señor quiere a través del hombre, a través de la intervención del hombre, que sea distribuida su palabra, como lo hace con los sacerdotes, con el Papa, con los obispos y también con cada uno de nosotros que ejercemos también el sacerdocio, ¿verdad? Así que pues es enorme la enseñanza de nuestro Señor y el ritual que decíamos que hace en esa ocasión, en ese campo, es que toma el pan, da gracias, lo parte y lo reparte a sus discípulos. Exactamente lo que hizo en la última cena, en la constitución, en la institución de la Eucaristía. Y pues es hermoso lo que hace el Señor, como no los deja, como además de darles el pan de la palabra, pues les da ese pan que físicamente en ese momento pues los restablece, les da ánimo, les da pues otra vez la energía de seguir adelante y que escuchan la palabra de nuestro Señor. Así que ahora en nuestro tiempo, en este pleno siglo XXI, podemos decir que cada vez que escuchamos la misa o que asistimos a la misa, estamos en ese paraje que nos imaginábamos en un principio, en esas, pues a veces un templo pequeñito, unas 250 personas, o a veces a través de los medios de comunicación y de los dispositivos digitales, en que se pueden juntar fácilmente mucho más de 5,000 personas y todas escuchan la palabra del Señor y todas, si quisieran, pudieran hacerlo a diario, ¿no? Escuchando, viendo, estando en la misa digital o en la misa presencial. Y ya, por cierto, hoy me enteré que la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe empieza ya a reabrir y ya la gente, con todo el protocolo, pues está yendo y que pues realmente se me dio una antojada tremenda de estar ahí a los pies de la Virgen, ya que no se pudo hacer esta peregrinación de este año, pero
pues vamos a hacerlo con paciencia y acatando siempre la voluntad de nuestro Señor y que pues nos da esa oportunidad de pensar, de reflexionar y de aprender otras cosas que pues aprendemos con esta pandemia. Leti. Así, Jorge, yo creo que cuando Dios permita que esta situación mejore para todos nosotros, cuando podamos todos acudir a los templos, vamos a tener demasiadas peregrinaciones, vamos a tener la posibilidad de ir a varios santuarios marianos para agradecer acompañando a los enfermos y también protegiéndonos a todos los que hasta el día de hoy estamos sanos. Así que tendremos mucho que agradecer su presencia, su oración, su intercesión, su compañía, su auxilio para todas las personas que fueron llamados y que han sido llamados a la presencia de Dios durante estos meses. Pues tendremos que agradecer a nuestra Madre Celestial y yo creo que los santuarios marianos van a estar muy bien visitados. Vamos a tener para ir a visitar a nuestra Madre Santísima en cada una de las advocaciones que hemos pedido su auxilio y su misericordia. Pues es grandioso nuestro Señor con todas las cosas que nos va enseñando y cómo físicamente, porque pues en este momento vivimos en un cuerpo, vivimos en un espíritu y Él también nos alimenta y bueno, pues hasta hace poquito cuando rezaba yo el Padre Nuestro, pues le pedía el pan de cada día, pero sí refiriéndome a ese pan físico, a los mismos granos de trigo que los apóstoles arrancaron en un día sábado y que Jesús pues recibe las quejas o los regaños de los fariseos que estaban por ahí y él las acata en lugar de sus discípulos, él es el que hace frente y les recuerda, ¿no se acuerdan aquella vez en que David andaba huyendo de Salomón y de Saúl, perdón, y entra al templo y esos panes de la presencia, que eran los panes que simbolizaban a las 12 tribus y que estaban ante la presencia de nuestro Señor, pues eran tan sagrados que no podían ser comidos por nadie más que por los sacerdotes una vez a la semana que se cambiaban y seguramente pues lo comían los sacerdotes en algún lugar del recinto de este tabernáculo. Era sagrado. Y sin embargo, se lo dan a David y a sus seguidores y comen y sacian el hambre, lo mismo que los discípulos comen esos granos de trigo en sábado. Así que nos va haciendo ver nuestro Señor lo que siempre nos ha hecho ver, que la ley no son 830, 815 prescripciones, que es hacer las cosas por hacerlas, cumplir o hacer tareas, sino que es algo mucho más profundo y en este momento pues llegamos a que el pan vivo que ha bajado del cielo, pues es el mismo Jesucristo, el que pedimos en el Padre Nuestro, danos nuestro pan de cada día. Pues es enorme también la enseñanza y nos puede referir, mi querida Leti, a otro pasaje un poquito más hacia acá, que es el maná, que también era el pan bajado del cielo, otro símbolo de ese pan y que curiosamente, cómo nos va enseñando el Señor que recibían ese pan, porque les decía, cada quien tome lo que va a necesitar según el número de su familia, si su familia es chica, pues toman lo necesario, si su familia es grande, pues toman un poquito más. Y había gente como en nuestros tiempos y como en todos los tiempos, pues desobediente y que no acata, que no lleva la palabra del Señor, que siempre tiene un porqué y un para qué. Y que pues se hacían de más maná. ¿Y qué sucedía con ese maná? Pues que se llenaba de gusanos y se podría. Así que pues el Señor estaba dando esta enseñanza a todos aquellos israelitas y ahora a nosotros mismos. Y para el sábado, que era el día en que ellos descansaban, nuestro Señor les pedía
que tomaran una ración doble y esta permanecía perfectamente comible y no aparecían aquellos gusanos como diciendo, el Señor es lo que nos está ordenando y la palabra del Señor cuando la sigues, pues todo va correcto, todo va marchando, a veces con algún dolor, a veces con cosas que no alcanzamos a comprender, pero la clave es ser obedientes a la voluntad de nuestro Señor. Leti. Así es, Jorge, tú has dado la pauta, el ser obedientes, y es mucho más fácil obedecer, es mucho más sencillo que hacer todo lo contrario, porque para poder portarnos mal, pues se requiere de una mente muy hábil, una mente bastante planear esos actos, simplemente lo sencillo, lo hermoso, portarnos bien, escuchar su palabra, acercarnos a Él y pedir que nos conceda la gracia de estar muy cerca de Él para amarlo, para entenderlo, para conocerlo, para seguir sus enseñanzas y vivir una vida en paz, una vida tranquila, una vida sin preocupaciones y sí, siempre atentos a que Él nos escucha y nosotros también atendemos a su voz. Pues el Señor nos ha dado el pan de cada día, hoy también este miércoles y el próximo domingo y el próximo lunes y el martes nos sigue dando el pan para aquellos que quieran recibirlo. Así que vamos a concluir ya, Leti, ya tenemos el tiempo encima y vamos a ver con qué nos quedamos. ¿Con qué nos quedamos? Este evangelio, Jorge, además de ser hermoso, a mí me permite entender que así como los discípulos, todos nosotros en este momento tenemos que aprender a ser un poquito más sensibles a los sufrimientos. Pues hay que compartir lo poquito o lo mucho que tengamos. Al fin es Jesús quien nos alimenta a todos y sus discípulos son los que dieron de comer a la gente y es Jesús quien nos da de comer a cada uno de nosotros en nuestras mesas todos los días. Y mi mamá siempre decía, ¿por qué si las aves del cielo nunca se preocupan por los días de lluvia o por el alimento? ¿Por qué nosotros nos tenemos que preocupar? Entonces, yo creo que tenemos que aprender a entender la voluntad del Padre y a vivir esta vida con gratitud. Esa es la enseñanza que yo me quedo para este domingo. Pues perfectamente y bueno, yo también en la misma línea, cuando les pide el Señor que qué es lo que vamos a hacer, cómo los vamos a alimentar y que no alcanzaban tantos denarios para alimentarlos y todo, y ellos dicen, no, pues vamos a ir al pueblo a comprarles pan, y Jesús les dice, y yo me quedo con esto, no hace falta que vayan, darles vosotros de comer. Así que si ustedes, queridos hermanos, tienen un poquito, como ese muchacho que tenía 5 panes y 2 peces y que no era nada para los 5,000 y que nosotros juzgamos que no tenemos nada, que casi estamos vacíos, sin embargo tenemos un poquito, no hace falta que vayan a comprar o que vayan por otras personas, denles ustedes, es lo que dice el Señor, denles ustedes de comer. Así que me quedo con esto, nos quedamos con esto para la próxima semana y les agradezco como siempre su presencia. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado en este programa. Gracias, gracias, mil gracias y esperamos sus comentarios ahí en la cajita de comentarios precisamente y nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Mientras tanto, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a su intelecto, a su espíritu, para que podamos comprender todas las cosas que nos enseña. Muchas gracias, Leti. Nos vemos. Gracias, Jorge. Un gusto saludarte. Gracias, amigos, por acompañarnos y pedirles que nos ayuden a compartir este programa en sus redes sociales, porque como en Vamos decimos, compartir es evangelizar. Así es, pues muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, que Dios los bendiga. Adiós.